Bueno, pues venimos al tema de la repatriación, como exige el Mayo Zambada a nuestro país para ser juzgado por diversos delitos. Esto se ha convertido en una polémica, desde luego política, jurídica, pero desde luego también social. En lo jurídico, agradezco mucho al abogado penalista Agustín Acosta Ascón estar en comunicación con usted y con nosotros. Agustín, qué gusto escucharte, saludarte de nuevo. ¿Cómo le va, don José? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, abogado. Pues México debe pedir la extradición o repatriación. Ya anunció el fiscal general de la República que desde el momento en que ocurrió la extracción ilegal, desde luego, de Ismael el Mayo Zambada hacia Estados Unidos, México ha seguido los lineamientos y protocolos y ha planteado 4 solicitudes de extradición a las cuales no ha respondido la justicia estadounidense. ¿México debe seguir insistiendo en esto? A ver, yo creo que aquí hay varias cosas. México protestó y seguramente insistió sobre el tema de la orden de aprehensión, las órdenes de aprehensión que hay en México contra el señor Zambada, pero yo creo, a ver, seamos muy claros. Estados Unidos, si se aventó esa operación, o sea, si Estados Unidos realizó esta compleja acuerdo para llevarlo a Estados Unidos, no va a soltar No lo va a a una devolver, no lo va a persona, soltar. no lo va a devolver. Usted recordará hace mucho tiempo que en una ocasión el gobierno de México había dicho que cuando iban a juzgar al Chapo Guzmán, que no lo iban a entregar hasta que se siguieran los procesos. Cuando la primera vez que detuvieron al Chapo Guzmán, al señor Joaquín Guzmán Loera. Entonces, en el mismo sentido, Estados Unidos ya hizo este esfuerzo, no lo va a devolver. Ahorita no, además, no lo pueden devolver porque está sujeto a la jurisdicción de un tribunal que lo va a poner finalmente en un juicio donde va a decidir un jurado americano sobre su culpabilidad o no. Entonces no van a interrumpir eso. Yo creo que esto se confunde con otro tema, porque la carta que se dio a conocer habla de la protección consular. Exacto. La protección consular es un tema que México ha perseguido desde mucho tiempo. El famoso caso Avena, que México reclamó e incluso llevó a demandar a Estados Unidos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y luego ante la Corte Internacional de Justicia por mexicanos que no se les había respetado el derecho de asistencia consular. La asistencia consular también tiene sus límites. Es decir, Hemos perdido la comunicación con el abogado Acosta Ascón. Sí, la vamos a recuperar en un momento, pero sí, esto está generando, le digo, todo un lío porque México no es extradición lo que tiene que pedir repatriación, hasta donde entiendo, y es lo que le quería preguntar al abogado, si hay diferencia entre extradición y repatriación. ¿Por qué? Pues porque es un tema de soberanía nacional. Si el Mayo Zambada fue extraído de manera ilegal del territorio mexicano, esto podría considerarse una violación a la soberanía mexicana, es un hecho. Según el derecho internacional, cualquier arresto o traslado transfronterizo debe realizarse bajo acuerdos bilaterales y procesos legales establecidos como la extradición. De lo contrario, podría interpretarse como un secuestro o una operación ilegal, que es todo lo que hasta ahora sabemos ha ocurrido. Ahora bien, la Constitución mexicana y los tratados internacionales firmados por el país garantizan a cualquier ciudadano, a cualquier nacional mexicano, el derecho al debido proceso. Si se comprueba que Zambada fue trasladado sin el cumplimiento de los procesos legales adecuados, lo cual, le insisto, se da prácticamente por hecho, esto podría invalidar cualquier proceso judicial en su contra en Estados Unidos, reforzando la legitimidad de un juicio en territorio mexicano. Entonces quiere decir que no podría ser juzgado el Mayo Zambada, aunque sea el demonio personificado, no podría ser juzgado en Estados Unidos porque todo parte de una captura, una detención a partir de una enorme ilegalidad.
y por lo tanto Estados Unidos estaría obligado a repatriarlo para que en México sea juzgado por 5 delitos, que es donde hay el pendiente judicial. Ahora bien, al ser juzgado en México, las autoridades mexicanas tendrían mayor control sobre todo el tema de la narrativa judicial y la aplicación de la justicia. Y esto podría evitar la instrumentalización del caso por parte de Estados Unidos para presionar a México en otros temas, como el combate al narcotráfico o las políticas migratorias. Es un tema todo completo. Ahora, Estados Unidos ha mantenido una postura firme en la lucha contra el narcotráfico, especialmente bajo la administración actual. Solicitar la repatriación de Zambada podría tensar las relaciones diplomáticas y comerciales, más aún con las amenazas de aranceles y presiones relacionadas con el tráfico de fentanilo. Tenemos nuevamente el contacto con el abogado Agustín Acosta. Abogado, ya estamos nuevamente en comunicación. Estábamos conversando sobre el tema de extradición o repatriación. Yo le quería preguntar, ¿es en este caso lo que aplica la repatriación o la extradición? Porque la extradición se daría sobre bases y acuerdos perfectamente explícitos. Sin embargo, como esto partió de una ilegalidad, incluso el Mayo Zambada podría o no debería ser juzgado en Estados Unidos, salvo su mejor opinión. A ver, empecemos por partes. El señor Zambada va a ser juzgado en Estados Unidos. Eh, Primero, Pero ¿por no qué va a ser? debería, porque se lo llevaron a la fuerza y a la chueca. No, pero bueno, hay que conocer la doctrina y la jurisprudencia de los Estados Unidos. En Estados Unidos, el cómo una persona llega ante un tribunal no es impedimento para que se le enjuicie. Usted recordará, don José, hace mucho tiempo, hace muchos años, hace muchas décadas, el caso del doctor Álvarez Machain, quien fue llevado a Estados Unidos de una manera igualmente o más violenta, fue secuestrado y fue llevado a Estados Unidos. México reclamó esa operación y la Suprema Corte de Estados Unidos dijo, pues nada de eso impacta en el juicio y se les siguió y dijeron no se puede anular el juicio. El señor Álvarez Machain después fue absuelto porque decidieron que no había las pruebas suficientes. Pero, y hay jurisprudencia muy establecida. El otro caso fue, pues bueno, le voy a poner un caso más extremo, el caso del general Noriega de Panamá, de que llegaron los Marines, que lo sacaron de Panamá y lo presentaron a la justicia y también se alegó que pues no había habido ningún procedimiento y el juicio se va a seguir. Hay una doctrina muy establecida por los tribunales americanos de que no importa cómo son detenidos, una vez presentados ante el tribunal, se puede seguir el juicio. Entonces, yo creo que esa doctrina no se va a revertir. ¿A quién le conviene más tener al Mayo Zambada? ¿A Estados Unidos o a México? Pues mire, yo no sé a quién le convenga más, pero lo que me queda claro es que Estados Unidos desplegó un esfuerzo, las agencias americanas desplegaron un esfuerzo eh, y no lo van a devolver. Entonces, y aquí viene el segundo punto. El segundo punto es si esto se da, porque la carta da a entender que pedir la repatriación sería como un parte de la asistencia consular y, y no necesariamente es parte de la asistencia consular. La asistencia consular consiste en ofrecer eh, pues las opciones de abogados, las opciones de traducciones, etcétera, y permitir que la persona mexicana nacional en Estados Unidos pueda contar con la mejor defensa. O puede la persona negarse. En este caso no, dice que la está solicitando, pues le pueden decir, usted tiene derecho a un defensor de oficio, tiene una lista de abogados, pero eso no necesariamente conduce a pedir la extradición. Ahora, México también puede pedir la extradición porque hay órdenes de aprehensión contra el señor Zambada en México, pero el gobierno de Estados Unidos tiene toda la discrecionalidad para decidir si le da curso legal o no. Puede decidir, pues le doy curso o no. Y el tema es que ahorita hay un procedimiento que no se puede interrumpir. Es decir, yo no veo, por razones legales y por razones políticas, yo no veo al gobierno de Estados Unidos
deteniendo el procedimiento y repatriando al señor Zambada. Lo único que vemos claro, abogado, finalmente es que la carta de 32 páginas que se entregó en el consulado por parte de los abogados del Mayo Zambada es una estrategia, le pregunto al abogado, es una estrategia jurídica, yo no sé si llamarla impecable, pero vamos, puso contra la pared al gobierno de México, por donde se le quiera ver, ¿no? Lo que estábamos Pues platicando mire, con usted. tanto como ponerlo contra la pared, no. Es decir, es una estrategia, y perdóneme que difiera, es una estrategia, sí, alegan, pero confunden unas cosas, confunden el tema de los derechos consulares, etcétera, con el tema de la extradición. Es más una estrategia mediática. Claro, Y bien aterrizados estos temas, o sea, lo primero, la jurisprudencia americana es muy clara y no viene de los casos de Albert Machado, esto viene desde el siglo XIX. La jurisprudencia americana dice, cuando una persona es presentada ante un tribunal americano, no importa cómo fue llevado ante un tribunal americano, es un poco una jurisprudencia, si me lo permite, de película del viejo oeste, pero así es la jurisprudencia americana. eh, pues no, ya la Suprema Corte de Estados Unidos se ha pronunciado al respecto. Dice que no hay violaciones al Tratado de Extradición, etcétera. Y, y otro punto, si ya se inició un procedimiento, es muy difícil que el gobierno de Estados Unidos, que la fiscalía y un juez americano suspendan ese procedimiento para poner a la persona acusada en otra jurisdicción. Entonces, yo creo que hay que entender un poco el sentido donde se da esto y tampoco, yo no creo que los haya puesto al gobierno de México contra la pared. El gobierno de México, yo creo que ha entendido también cómo está esto y corresponde más responder con prudencia que a las necesidades mediáticas del caso. abogado, muchas gracias por permitirnos esta conversación con la audiencia de Fórmula. Nos queda muy clara la postura, la posición y los pequeños detalles, porque ahí está el diablo sin duda. Gracias, abogado, qué gusto saludarlo. Me da mucho gusto saludarlo, don José. Hasta luego. Hasta luego. Agustín Acosta Ascón, abogado penalista, sobre el tema de la extradición del Mayo Zambada. ¿Cuáles son los delitos en México por los cuales no se le va a poder juzgar, hasta donde entiendo, ahorita? Hay por lo menos 3 órdenes de aprehensión aquí en México. La más antigua data de finales de los 90, 1998 para ser exacto. Son delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, asociación delictuosa, acopio de armas y también delitos contra la salud. Sí, bien dices, ¿no? La primera orden de captura se dio en 1998. Ahora, en Estados Unidos está acusado de 17 cargos por delitos como narcotráfico, delincuencia organizada, portación ilegal de armas de fuego, lavado de dinero, que se dividen en 5 diferentes cortes federales, como El Paso, Texas, Chicago, Illinois, Washington, D.C., San Diego, California y Nueva York. Es decir, esto va para largo, muy largo. Pero bien dice el abogado Agustín Acosta Ascón, no nos lo va a mandar Estados Unidos, por más de que aquí se diga que le está pidiendo México con ahínco ya 4 solicitudes de extradición, las cuales no han sido respondidas por la justicia de Estados Unidos, de acuerdo con lo que dijo el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, claro, en la posición del gobierno mexicano. Pero en realidad, bueno, pues más bien debería de habernos explicado el fiscal cómo lo que acaba de decir Agustín Acosta Ascón, cómo es que realmente opera la justicia de Estados Unidos en estos casos y no nos van a devolver a este señor. Pero claro, oficialmente el gobierno tiene que decir, yo estoy haciendo el esfuerzo para que me lo entreguen. Pues sí, pero está difícil y dudo que lo vayan a regresar. En fin, hay muchos asuntos, muchos riesgos y muchas preguntas todavía sin respuesta. Una pausa muy breve, volvemos enseguida.